Arroyo de los Jancos. Veo a Juan Antonio, nuestro coordinador, y mi mano derecha, Moisés, María José, ir apagándonos los micrófonos y si queréis intervenir o tenéis alguna duda, esta es vuestra casa. Carles, bienvenido. Marta, Pablo, Juan Pedro, bienvenido, encantada. Elisa, bienvenuta. Jorge, y no sé si me he dejado a alguien. Pues parece que no. Si... Juan Antonio, ¿me avisa si hay alguien que se me pasa? María Ángeles creía que se estaba conectando o conectada. Pero vamos a comenzar. Sí, me ha dicho que se estaba conectando. Pero... Efectivamente. Pero ella ya lo que voy a explicar ya me lo voy a decir muchísimas veces. Comenzamos pues. Aquí tenéis nuestro planning de este encuentro. Comenzamos hoy, día 15 de octubre, con la presentación y las bases de las raíces del director y de las raíces que desde mi punto de vista son esenciales para ser un director completo. Veremos también una tabla express de técnica, muchos ya conocéis al maestro García Asensio, y os mandaré un... Muy buenas, María Ángeles, un vídeo de repaso de toda la técnica y también hablaremos hoy de cómo trabajar la partitura. Así que haremos una presentación, una tabla express de técnica, el vídeo que lo voy a mandar y el trabajo con la partitura. El viernes que viene veremos repaso y dudas de todo el repertorio que tenemos, que son las canciones de Lorca, Holst, Prokofiev y 2 pasodobles. Veremos el repaso y dudas de técnica y hablaremos un poco de los aspectos principales de cómo abordar un ensayo. La sesión presencial será a partir del día 29 de octubre en Arroyo de los Jancos, allí nos veremos a las 5 de la tarde, como los toreros, y comenzaremos haciendo técnica, luego tendremos las prácticas y seguiremos viendo aspectos sobre la formación del director y concluiremos con la venida de Enrique García Asensio, que vendrá el domingo, y hablaremos con él de técnica, que es su gran especialidad. Tendremos las prácticas con la banda y la charla de fenomenología. A partir del domingo yo seré la escolta del maestro y él será el profesor principal del curso. Como muchos sabéis, ha sido mi profesor desde que yo lo conocí hace más de 20 años. Fue alumno del gran director Sergiu Celibidache y García Asensio es una fuente inagotable de experiencia y de sabiduría. El curso concluirá el día 1 de noviembre con el concierto final de alumnos y la entrega de diplomas. Para cualquier cosa, tanto yo, Lucía Marín, como Juan Antonio Blanco, el coordinador, estamos a vuestra disposición. Y sin más preámbulos, seguimos adelante con un cuadro que para mí es básico y que hace un estupendo repaso del concepto que es para mí dirigir. Dirigir para mí es crear una escultura sonora que transmite el alma de la partitura, es decir, el espíritu o emoción intangible que sustenta la obra. Podemos tener unos grandes conceptos teóricos de dirección, podemos tener una gran técnica, podemos hacer unos ensayos increíbles, pero si luego no somos capaces de transmitir en el tiempo del concierto el alma de la partitura, no sirve de nada. Para transmitir
esta partitura y este espíritu de la misma, yo me baso en 5 pilares fundamentales en los cuales trabajo como directora. Primero, el sonido y todas sus características. Segundo, la forma. Y cuando hablo de la forma, hablo de la articulación de las notas y de la articulación de la obra musical a través de la fenomenología. Tercero, estudio el estilo musical, que es el conjunto de características que identifican una tendencia artística. No es lo mismo un minué vienés que un pasodoble español o que un Landler alemán. Cuando hablamos de técnica, para mí mis raíces técnicas están en las enseñanzas que recibí del maestro García Asensio, que vienen de Sergiu Celibidache. Este aspecto de la técnica va a ser muy importante durante el curso, sobre todo en el momento que García Asensio llegue. Sus pilares y lo que él fundamenta, sus enseñanzas de la dirección, se basan en lo que él aprendió de Sergiu Celibidache, que fue la técnica y la fenomenología. Y luego, para mí, otro pilar muy importante para ser sólido como directores es tener rigor en la comunicación hablada cuando ensayamos. Si observamos el rol del director, tenemos que ser muy conscientes de que trabaja en 3 escenarios muy importantes. Un trabajo individual encima de la mesa, con las partituras. Un trabajo en el ensayo, con nuestros músicos. Y luego el trabajo de recreación que se da exclusivamente en el tiempo del concierto. Este mapa que tenéis aquí, este PowerPoint que luego vais a recibir después de cuando acabe esta clase, es básico para tener muy bien sintetizado qué es dirigir desde mi experiencia y mi punto de vista. Cuando hablamos del sonido, que es el primer pilar, vamos a hacer un resumen así rápido de cada uno de ellos. El sonido es la materia sobre la que se esculpe y colorea la obra musical, a través de sus características propias y emociones que produce en el que escucha. El director tiene que intuir la voluntad artística del compositor a través de la notación y darle vida en el tiempo y en el espacio. Esta definición de sonido es mía y tiene aspectos que son fundamentales, sobre todo en el segundo párrafo. El director tiene que intuir la voluntad artística a través de la notación. No es lo mismo la notación de Rossini que la notación de Mahler. No es lo mismo un punto en Mozart que un punto en Bartók. ¿Cómo se sabe? A base de estudiar mucho y de la experiencia. ¿Qué características tiene el sonido? Cuando hablamos de sonido es muy fácil, todos hemos estudiado, todos los que estáis aquí hoy, tenéis experiencia con vuestro instrumento propio antes de ser directores. Y muy habitual decir, ¿qué sonido tan bonito tiene? O tienes un mal sonido. ¿Qué tenemos que estudiar cuando estudiamos el sonido? Pues las características propias del mismo, que pueden ser o son la dureza, la forma, el brillo, el peso, la densidad, la definición, la temperatura y luego las propias físicas del sonido, como son la altura, la duración, el timbre y la intensidad. Si tenemos y trabajamos estas características, podemos modificar el sonido. Y es muy importante tener un concepto claro del sonido, intuyendo el tipo de sonido que a través de la partitura el compositor nos traslada. Cuando estudiamos la dureza, puede ser un sonido duro, blando, dúctil. Cuando estudiamos la tensión del sonido, puede ser un sonido tenso, un sonido relajado. Cuando estudiamos el brillo, puede ser un sonido claro o un sonido opaco. Cuando estudiamos la densidad, puede ser un sonido denso, untuoso, pesante, o puede ser un sonido aéreo, vaporoso. Cuando estudiamos la forma del sonido, es muy habitual decir, tiene un sonido redondo. Eso hablamos de la forma. O puede ser un sonido plano, o puede ser un sonido rugoso. En el campo de la banda, de la orquesta,
el campo del sonido es infinito, porque tenemos 1001 maneras de modificar estas características del sonido. Y luego, por supuesto, también podemos estudiar el peso del sonido, un sonido ligero, un sonido pesado, un sonido fino, un sonido grueso. Así que cuando os ponéis delante de vuestras bandas, de vuestros coros, de vuestras orquestas, pensad siempre en qué sonido queréis. Lo vais a estudiar encima de una tabla, de una mesa, y luego lo tenéis que llevar a la sala de ensayo, a lo que escucháis. Y poco a poco ir modificándolo para crear esta escultura. Por supuesto, la definición, sonido concreto, sonido definido, temperatura, un sonido frío, un sonido cálido. Luego ya están, como he dicho, las propias que hemos estudiado todos en las clases de solfeo, que son las características físicas, la altura, la duración, el timbre y la dinámica, la intensidad. Importantísimo el estudio de todas ellas y de esta última, la dinámica. Entonces, por favor, a partir de ahora, cuando estudie el sonido de las partituras, no es lo mismo el sonido que quiere Holst, que el que quiere Lorca a través de López Carreño, que el que quiere Prokofiev, que el que quieren los pasodobles. Estudiamos la articulación a través del sonido y vemos aquí cómo la notación a nivel de articulación es enormemente básica. Aquí tenéis líneas, puntos, acentos, pero sin embargo observar que unidas con el sonido y el parámetro sonido se convierte en infinitas soluciones sonoras. El legato de Brahms no va a ser igual que un legato en Mozart, como he dicho. Así que tenemos infinitas soluciones. Estas son las básicas. Aquí tenéis distintos tipos, como digo. Y observarlos, clasificarlos siempre. Y con la banda la articulación es fundamental. Por supuesto tenemos la dinámica y el estudio dinámico cuando estudiamos el sonido. Y aquí tenéis toda la graduación básica que se utiliza en la notación. Pero vuelvo a decir, la música se nota con conceptos muy simples, pero que luego tienen un universo siempre por detrás y que son infinitos. Existen infinitas maneras de hacer pianista. También, cuando se estudia el sonido, se va unido esta articulación de sonido, este tipo de cualidades del sonido van unidas directamente a la personalidad que va adquiriendo a través de la frase para comunicar estados de ánimo. Tristeza, enfado, vergüenza, miedo, rechazo, alegría, calma, amor. Aquí hay algunos de ellos, hay infinitas maneras de expresar música a través al final de emociones generales. Y aquí tenéis las más cercanas a nosotros. Y eso también es muy importante, cuando estudiamos el sonido, estudiamos la dinámica. Yo creo que un buen punto de partida para crear y estructurar la música en general es estudiar la dinámica, porque la dinámica no es solamente una cuestión de ecualizador, de más fuerte, más piano, sino que en música es un color. Hay dinámicas como pueden ser, por ejemplo, mezzo piano, que es muy rara porque los niños cuando le enseñamos mezzo forte, forte, mezzo forte, piano, pianísimo. Pero sin embargo, si de vez en cuando como profesores le ponemos, y ahora estoy hablando a aquellos que dais clase a adolescentes, a niños de música, mezzo piano es un color. Y luego va unido, como digo, directamente el color al sonido, y ese sonido genera una personalidad del fragmento musical. Cuando hablamos de fenomenología, que es nuestro segundo pilar, el primer pilar es el sonido, el segundo es la fenomenología, estamos hablando de el estudio de la estructura de una obra. Y la vamos a estudiar primero desde el punto de vista grande. Una obra musical que tiene un principio y un final y que está articulada por un punto culminante, en la cual se generan unas tensiones que llega al punto culminante y se relaja. A este hecho de relacionar sonidos a través de la tensión y de la relajación se llama correlacionar. ¿Cuáles son los pilares básicos de esta estructura musical?
la gestión de la tensión, que es la fuerza interna de un sonido, independiente de la dinámica, y de la intensidad, que es la dinámica. Por supuesto, ahora mismo estamos haciendo un resumen muy rápido para que nos centremos como directores. Hablaremos de la fenomenología, especialmente en la charla de García Asensio, con mucha más profundidad, pero aquí lo dejo un poco para quien le puede ir sirviendo, para ir cogiendo el punto de equilibrio como directores. Y luego, ¿cuáles son en una obra musical los dos parámetros de composición que nos ayudan a definir la estructura? La repetición y el contraste de todos los parámetros musicales. Es decir, armonía, melodía, dinámica y timbre. Cuando la música hay un contraste armónico, melódico, el contraste en música siempre crea tensión. La repetición a veces crea tensión, a veces la divide. La fenomenología es un pensamiento musical que, a pesar de ser definida por numerosos fenomenólogos y también ser definida por numerosos directores de orquesta y distintos numerosos directores de orquesta y músicos, quien la llevó a su máximo exponente fue el director de orquesta rumano Sergiu Celibidache. Aquí tenéis un mapa que, para los que ya me conocéis y habéis estado en distintas clases mías, sabéis que es un mapa conceptual de cómo Celibidache organiza su pensamiento fenomenológico. Sergiu Celibidache proviene de una corriente budista, era budista, y tiene unos conocimientos enormemente importantes del pensamiento de la fenomenología del siglo XX. La fenomenología era la corriente de pensamiento más importante de digamos, de 1910 hasta 1940 o así. La fenomenología musical estudia los sonidos y cómo afectan al ser humano. Así lo define Celibidache. Si tengo oportunidad, mandaré un vídeo que he encontrado últimamente de Celibidache en la Residencia de Estudiantes de Madrid, hablando en español, haciendo una entrevista, una especie de coloquio, donde habla en español de fenomenología y justamente la define así: el sonido y cómo nos afecta. Cuando estudiamos el sonido, lo estudiamos para crear estructuras musicales con diferentes clímax que llegan a un punto culminante y terminan y crean movimientos completos. Cuando estudiamos cómo nos afecta al ser humano el sonido, lo que estudiamos es cómo nos crea en nuestra conciencia tensión y relajación. ¿Y no hay más? El tercer aspecto del tercer pilar de mi pensamiento o de mi mapa conceptual global de lo que yo creo que es la dirección de orquesta es el estudio del estilo. Para mí ha sido todo un descubrimiento leer los libros, escuchar las grabaciones y ver los documentales del director de orquesta Nikolaus Harnoncourt. No se puede entender la música si no se entiende y se conoce el estilo del que proviene. Aquí tenéis los 4 libros fundamentales aquí abajo de Nikolaus Harnoncourt, y a lo largo de ellos, que la mayoría de ellos son entrevistas, otros son ensayos, habla sobre la relación del compositor con el intérprete, de un asunto capital para mí, que es la problemática de la notación. Vuelvo a decir,
Antes he puesto el ejemplo del punto en Bartók y el punto en Mozart, pero me da igual, un subrayado en el estilo clásico significa una cosa y un subrayado en la música de Prokofiev significa otra totalmente. Conocimiento de la sonoridad de los instrumentos antiguos, el estudio del tempo y del concepto del tempo, de la afinación, del estilo del sonido, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, y esto que tenéis aquí debajo son las páginas fundamentales donde habla de estos asuntos en los distintos libros. O sea, que sobre el compositor, en el libro número 4, que es Diálogos sobre Mozart, habla en la página 15 y 16. El intérprete, en el segundo libro, que es el libro sobre las obras románticas, en la página 96 habla sobre el intérprete. Aquí tenéis una especie de resumen de todo, de su argumentario. Os recomiendo encarecidamente que acudáis a los libros de Harnoncourt para entender el concepto de estilo. Y por supuesto ahora vamos a nuestro tema capital en este curso, porque va a ser el pilar donde García Asensio va a poner más énfasis. Os recomiendo que todos tengáis el libro de García Asensio, que lo leáis con detenimiento y que veáis sus vídeos y enfrente de los vídeos empecéis a trabajar la técnica. García Asensio aprendió esa técnica del propio maestro Celibidache y yo he tenido la suerte de conocerla y de trabajarla y de ponerla en práctica. El primer aspecto importante para conseguir tener, para conseguir la que para mí es la mejor técnica de dirección, el primer punto es entenderla. Y para eso, nada mejor que leer el libro. Un apunte, el libro es una joya, pero no está escrito desde un punto de vista pedagógico. Quiero decir que no está organizado por niveles, sino por conceptos, como si fuera un tratado. Así que nadie se agobie si en algún momento ve que cuando trabaja las figuras básicas, pues enseguida, sin darnos cuenta, están las absorciones de puntos y las anticipaciones, porque justamente esas absorciones y anticipaciones irían al final de una unidad pedagógica. Pero como todos vosotros ya tenéis suficientemente, estáis formados lo suficiente como para entenderlo, primer punto, como estoy diciendo, os animo encarecidamente a que lo leáis y lo entendáis. Cualquier duda la apuntáis y el viernes que viene lo vemos. Segundo punto, la realización de la misma. La realización cuesta un poco más. Entenderlo, yo creo que se puede entender el libro se lee una semana. Realizarlo y aprenderlo y hacerlo, yo creo que puede estar resuelto en 6-7 meses, depende de vuestro interés, y aplicarlo es una acción que os llevará toda la vida, porque ahí es donde se complica la cosa, y es donde viene la magia de la dirección, y es saber hacer exactamente lo que necesitan los músicos en el tiempo y en el espacio en el que te encuentras para que la música vaya tomando forma. Así que bueno, ánimo y a por todas. Me gusta siempre, y sé que soy pesada porque siempre os pongo la misma frase, pero cada vez que la leo me encanta. Hay una frase de esta señora que es Nadia Boulanger que me fascina y siempre comparto con vosotros porque me hace centrarme y vosotros que también sois profesores y que lo sois en cuanto estáis delante de cualquier tipo de agrupación porque tenéis que comunicar y tenéis que explicar muchos conceptos musicales que son complejos. Esta frase a mí me es enormemente inspiradora y es así. Sería absurdo pensar que la ignorancia fundamental puede favorecer a la eclosión de la personalidad. Aprender y saber se suman a los pensamientos puramente intuitivos de quienes aman espontáneamente la música, todos nosotros. Pero la condición fundamental, cuanto se hace no solo en música, es estar bajo el signo de la elección, del amor, de la pasión, de tal manera
que se haga porque se considera que la aventura de estar vivo depende de la atmósfera que se crea uno mismo con su entusiasmo, su convicción y su comprensión. No se pueden hacer cosas sin amor y sin pasión. Y todo lo que hacemos musicalmente tiene que estar siempre al servicio de la elección, de tomar decisiones nosotros, no de dejar que hagan y nuestros músicos toquen. No, nosotros tenemos que estar de una manera muy suave, muy amable, siempre supervisando cómo se genera esta escultura sonora. Y por supuesto, sin una técnica trabajada, no es posible expresar nada de lo que más intensamente sentimos. Ahí es donde interviene el profesor. Y a mí me gusta ser ayudante, guía, para darle la técnica apropiada a cada uno de vosotros, según vuestra personalidad, según vuestro físico, según cómo sois, según cómo sentís, para que podáis expresar música y convertiros en grandes directores. Esto lo firma la grandísima Nadia Boulanger, que como sabéis fue profesora de muchísimos grandes compositores, probablemente la maestra más importante de música del siglo XX. Y ahora viene nuestro quinto pilar para ser directores completos. Y es el uso de la palabra. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la partitura con profundidad y organizar y gestionar grupos. Hay muchísimos directores que dirigen muy bien y saben mucho, pero luego no saben gestionar grupos y les falla esta pata. O no saben, son muy buenos gestores de grupos, pero no conocen de programación regular. O saben mucho de programación y gestionan muy bien grupos, pero no saben llevar esos ensayos con eficacia. Luego tenemos que ser muy eficaces en la comunicación de algo tan abstracto como son las ideas musicales. Tenemos que saber comunicar de forma no verbal, que es nuestro lenguaje de dirección, comunicación no verbal. Y por supuesto, de que a base de un conocimiento profundo de la partitura y de una convicción y una ilusión y una pasión por comunicar las ideas musicales, nos aflora una autoridad natural que viene por el conocimiento, que nos habla de esta palabra que a mí algunas veces me gusta más, otras menos, que se llama liderazgo. Pero es cierto que necesitamos autoridad y necesitamos que la gente se fije en nosotros y en cómo trabajamos y que confíe en nosotros para que la música tenga lugar. Hemos visto nuestros 5 pilares y ahora vamos a hacer un resumen también muy rápido de la formación. Luego esto lo podéis leer vosotros tranquilamente en casa, porque yo siempre me he preguntado que si yo fuera profesora de una universidad o de una escuela superior, ¿cuáles son o cuál es la formación que debería de tener un director? Entonces, esta es mi conclusión final, que la paso aquí en un PowerPoint. Primero, tiene que tener una gran cultura humanística general. Tiene que saber idiomas, tiene que saber de arte, de música, de la vida, de política, tiene que saber de todo. Tiene que ser un músico integral, tener una experiencia fuerte con un instrumento propio, haber hecho música de cámara, que le gusta hacer música con gente, y luego la formación propia como director. Habilidades auditivas, de transposición, de lectura a primera vista, tiene que tener experiencia compositiva, una gran técnica de dirección. Pongo énfasis ahí. Conocimiento de técnicas de ensayo, presencia en el podium, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, como habéis podido comprobar y podéis leer, los conocimientos son amplísimos. Y aquí os dejo otro mapa de una conclusión a la que llegué después de pensar por qué me gustaba tanto la dirección de orquesta. Bueno, ya sabéis, ya estoy desvelando todos mis secretos, pero realmente me gusta y amo esta profesión porque es enormemente completa. Ya habéis visto, si vamos para otra vez a la formación, que esto es como si el que lo lea dice, bueno, pero es que entonces hay que ser casi como Superman, pero no en fuerza, sino en conocimiento. Pues sí. Nada sobra para un director de banda, de orquesta, de coro. Porque cuando tenemos a gente en nuestras manos, el conocimiento nunca es suficiente. Y la dirección de orquesta me apasiona porque tiene distintos niveles de redescubrimiento, distintas dimensiones.
y hablamos de una dimensión interna, un director de orquesta tiene que tener una gran relación con la partitura. Tiene que ser casi con el libro que se va a dormir debajo de la almohada. Tiene que estudiársela del derecho, del revés, de adelante, atrás y de atrás adelante. Tiene que tener una gran intuición musical. Todo lo importante que está todo lo importante que pasa en música y que tiene que pasar en la música no está escrito con blancas y negras. Las blancas y las negras son un gancho. Es la notación simple para expresar lo inexpresable. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de esta dimensión interna, tenemos que tener un gran conocimiento de nosotros mismos. Tenemos que tener un gran conocimiento del compositor. Y luego tiene una dimensión, como he dicho, interna, en la que se trabaja encima de la mesa, externa, la que se trabaja de caras para afuera. El trabajo con nuestros músicos, el trabajo con nuestros administradores, la gente que trabaja con nosotros en vuestras juntas directivas, el tiempo de ensayo, cómo comunicamos la partitura. Son dimensiones que si no estamos muy bien preparados desde el punto de vista interno, es muy difícil que externamente lo podamos comunicar. ¿Y cómo se hace esto? A través de la técnica. Primero una técnica del gesto, cuando estamos delante del ensayo en el concierto, nuestra vía de comunicación de la partitura, y luego necesitamos una técnica que nos ayude a conocer las partituras, que es todo lo relativo al análisis musical. Así que con esto tenemos nuestra primera presentación, que a mí me gusta llamar las raíces, y que creo que cuanto mejores son estas raíces, mucho más, y cada uno de vosotros que tenéis perfiles muy distintos entre vosotros, sabéis en cuáles de estos 5 aspectos debéis de ir equilibrando para ser directores completos. Si no hay ninguna pregunta hasta aquí, sigo con la siguiente presentación. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Nada, pues proseguimos. También habrá turno de preguntas al final de la clase. Muy bien, como ya os he dicho, vamos a hablar, después de unas buenas raíces, este curso, especialmente por la suerte que tenemos de contar con la presencia de García Asensio, cuyo maestro fue Sergiu Celibidache. Uno de los aspectos más importantes sobre los cuales vamos a hacer mucho más énfasis es justamente la técnica. Vamos a ver una especie otra vez de mapa conceptual de la técnica de Celibidache. Os recomiendo encarecidamente que este libro lo tengáis como si fuera vuestro diario de las próximas 3 semanas. Repito, las dudas, porque tendríamos que hacer un curso de una semana a 4 horas diarias para leer juntos el libro, pero creo que estáis capacitados soporadamente como para entenderlo y preguntar las dudas. Aquí tenéis la tabla de técnica esencial con la que yo suelo trabajar con mis alumnos, y voy a aprovechar esta oportunidad que me estáis dando para hacer un brevísimo resumen de técnica. Para aquellos que nunca, esta síntesis va para aquellos que nunca habéis oído hablar de la técnica de Celibidache. Primer aspecto importante: ¿cómo se mueve el brazo en esta técnica? En esta técnica, el brazo se mueve de una forma coordinada, completa. Es decir, en esta técnica tenemos la muñeca, antebrazo y brazo. Bien, pues lo vamos a mover de manera coordinada, de manera que el brazo mueve el antebrazo y el brazo a la mano. Podéis ir practicando si queréis, de manera que yo, si muevo de muñeca, sería de aquí, si muevo antebrazo, sería de aquí, pero ninguna de ellas es correcta en esta técnica. En esta técnica lo correcto es el antebrazo. Este va a ser el movimiento. ¿Cuáles van a ser? Y ahora lo vamos a ver, las figuras básicas. Las figuras básicas son la cruz, el triángulo, la línea vertical y el bastón. Cuando estemos. Si yo ahora voy a cambiarla para que me veáis claro, voy a marcar una cruz. Mirad que ya el brazo lo muevo desde aquí
1, 2, 3, 4. Una cruz para un triángulo. 1, 2, 3. Ahora un bastón. 1, 2. Y ahora los compases a 1 en línea vertical. Todo lo bato sobre una línea que llamamos línea de inflexiones, que voy a subir y bajar como medio de expresión. El siguiente punto de la técnica de Chelyabinsk es cómo subo y bajo de la curva que se genera de un punto esencial a otro. Si yo tengo la cruz, un 1, subo y bajo, ¿verdad? Y estoy haciendo una curva, ¿verdad? Todo el tiempo observamos que voy haciendo curvas. Cuando subo a la cima de la curva y bajo en la misma proporción, lo vamos a llamar proporción 1 a 1, que va a generar un carácter legato. Relación 2 a 1. Subo en 2 al cenit de la curva y bajo en 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Relación 3 a 1. Subo en 3 y bajo en 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cuando digo 4, bajo. Relación, y ahí ya, por la violencia de la relación entre subir y bajar, es mucho más violenta, porque subo muchísimo más trayecto que luego bajar, se genera el carácter staccato. Luego tenemos relación 4. Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do. Y relación 5 a 1. Come patatita, come patatita, come patatita, come patatita, co. En esta técnica, hasta aquí, es imprescindible e importantísimo el concepto de relación. Ahora bien, seguimos adelante. Cuando subdividimos en esta técnica, subdividir es rebatir los puntos esenciales de cualquiera de las figuras, ya sea de 4, de 3 o de 2. Si yo subdivido el 6 por 8, en esta técnica se subdivide 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la mayoría de sus casos. Pero si la música requiere la organización de las subdivisiones de otra manera, se pueden llevar a cabo. Sigo adelante. Tenemos aquí concepto de dispar, que como es un concepto un poco complejo, lo hablaremos más adelante. Tenemos distintos ejercicios de 10 por 8 y luego el concepto de anacrusa, muy importante en esta técnica. En esta técnica, la anacrusa, como digo, es el concepto fundamental, porque todo cambio tiene lugar en el director una unidad de pulso antes, es decir, en la anacrusa, porque la anacrusa es donde yo puedo advertir de lo que va a pasar en el golpe efectivo, es decir, donde la música suena. Cuando la música empieza al dar, anacrusa normal, que tiene carácter, metro y matiz. Cuando la música empieza a contratiempo, anacrusa métrica o anacrusa virtuosística. Otro ejercicio fundamental y que vais a hacer todos, porque uno de los deberes fundamentales que vais a hacer todos, porque maestro García Asensio no le da tiempo a explicar todo su libro, pero sí a ejecutarlo a través de los ejercicios de técnica, y uno de los ejercicios más completos de esta técnica son los ejercicios de acelerando y retardando, que ahora vamos a ver, que muchos conocéis y que yo animo a entender, practicar y aplicar. Y luego aquí tenéis una serie, vais a ver que os daré es un compendio de ejercicios escritos en un PDF para que podáis practicar.
El libro de García Asensio ya da algunos ejercicios, pero durante los 12 o 15 años que yo di clase con él, hice un resumen de todos los que habíamos hecho. Yo he dado cursos con él en Toledo, por supuesto hice la carrera con él en San Sebastián, en Rumanía, en Chauchina, en el Algar, ahora mismo en muchos sitios, en Valencia capital, y entonces fui recopilando todos los ejercicios. Entonces os pasaré la semana que viene un listado de los ejercicios más importantes, y luego también hay unos ejercicios para fuerza y unos ejercicios de meditación. Los ejercicios de meditación, en clase nunca hemos meditado con García Asensio, pero a García Asensio nos ha trasladado que él sí que hacía ejercicio de meditación a las 8 de la mañana con Sergio Chelevidaque en sus clases de Siena. Entonces creo que hoy que está tan de moda el yoga y el mindfulness, creo que son muy importantes que de manera actualizada, digamos 60 años después, volvamos a tener la cabeza bien amueblada, tener ejercicios, porque cuando uno está dirigiendo tiene que saber dónde está todo lo que está sucediendo, y para eso hay que tener la mente calmada. Eso no siempre es fácil, porque el que está subido en el podio está en un estado de alerta muy grande. Aquí tenéis un resumen de las figuras que hemos visto antes: la cruz, el triángulo, el bastón y la línea vertical. Aquí tenemos una tabla que podéis echarle un vistazo porque es de enorme utilidad. Esta ya es práctica. Aquí tenéis la figura, el 1, del 1 al 2, del 2 al 3, de las distintas curvas de la cruz, con las que podéis practicar distintos tipos de anacrusas de esta técnica. Pues la anacrusa del 1, que es subir y bajar. La anacrusa del 2, que es un poquito para adentro, es en la línea amarilla que tenéis aquí, el 1. Y tenéis pintado los centros del 1 al 2. Entonces, si yo voy a marcar un 2, yo quiero marcar un 2, 2. Del 2 al 3, de dentro hacia afuera. Y del 3 al 4. Yo digo que hoy estoy haciendo una síntesis muy breve de todo esto. Y podéis hacer todo tipo de anacrusas con todas las relaciones y todas las dinámicas. Y ojo, no sabéis cuántos directores que llevan años dirigiendo no se aclaran de cuál es la anacrusa del 2 o cuál es la del 3 y cuál es del 4. Y cuando vienen los ejercicios de Calderones, que hay muchas posibilidades, que el domingo 31 de octubre el maestro diga que quiere hacer un ejercicio de Calderones es una trampa, porque toda la técnica está resumida en esos calderones. Así que repasaros las distintas direcciones de la cruz para tener claro todas las direcciones, con todo tipo de relaciones y con todas las dinámicas. Aquí tenéis un mapa resumen también de las relaciones. Hemos dicho 1 a 1, 2 a 1, legato. Utilizamos 1 a 1 un contenido musical rítmico del pulso de 2, 2-1 con D3, 3-1 con D2. Aquí lo tenéis todo, generando legato y staccato. Y aquí tenéis la magnífica definición. Las relaciones son las distintas formas de reflejar los cambios de dirección. Cambio de dirección es subir y bajar de las figuras básicas según el contenido musical rítmico del pulso. Así que andiamo. Aquí tenéis el mapa resumen. Por esto estas son la clase de hoy, una clase de presentación y de preparación para lo que nos viene, para que todo el mundo se prepare lo mejor posible para el curso y que aproveche estas 48 horas que vamos a estar con García Asensio de la mejor manera. Y para ello, una vez que yo doy la base de lo que desde mi punto de vista son los pilares para ser un músico completo, tenéis que prestarle muchísima atención a la técnica y a estos ejercicios. Este es el ejercicio de acelerando y de retardando. En esta técnica, la línea larga es el punto esencial y la corta la subdivisión. Y el contenido musical rítmico del pulso es un punto. Entonces, si yo hago un ejercicio, que es un ejercicio para aquellos que no lo sepáis, creo que está partido, pero está en el libro, se consiste en lo siguiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este ejercicio? Pues que García Asensio nos va a sacar 1 por 1, con nuestra batuta hacer esto.
y los alumnos vamos a dar palmadas. Vamos a comenzar batiendo en 8. Pam y pam. En esta técnica subdividir es batir más pequeño. Pam y pam y pam y pam y pam. Ya he pasado. Aquí. He pasado de 8 a 4 a través de este palo largo que es la anacruza. 4. Pam, pam, pam. Y ahora, ¿cuál es el misterio? Pues si voy a 4 y acelero, porque estoy haciendo un ejercicio acelerando de 4 a 1 y luego de retardando de 1 a 4. Pues lo que voy a hacer es marcar la anacruza para pasar a 2. Y aquí hay que hacer un dispar. Es decir, un dispar es un compás donde sus pulsos no son equidistantes rítmicamente. ¿Por qué? Porque aquí lo tenéis la no equidistancia. Pam, pam, pam. El último pulso va a valer el doble y nos va a servir de anacruza. Voy a hacer el tercer compás. Pam, 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 pam. 4, ese está claro. Y ahora el siguiente, que es el compás que tiene la anacruza para pasar al 2. 1, 2, 3, 4. Entonces, en el pulso de arriba, 1, el 3 y el 4. Y me sirve de aviso, es decir, de anacruza, porque todo cambio en la música tiene lugar en el director glorio de pulso antes, cuando se puede, como es el caso. Paso a 2, pam, 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 pam. De 2 a 1 no puedo advertirlo, paso directamente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahora lo he hecho hablando. Por tanto, hay que estudiar. Pasar de 8 a 4. Hay que estudiar independiente. Pasar de 4 a 2 mediante el dispar. Y eso hay que estudiarlo independientemente y luego directamente del 2 a 1. De manera musical. Pam, y 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 pam, 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 pam. Eso sería chelera. Por supuesto, como las palmas son staccato, la relación que voy a hacer es relación 3 a 1. Patatita, patatita. Muy bien. Ya tenemos la mitad del ejercicio. Y ahora hay que hacer de acelerando a 1 a 8 de nuevo. Para pasar de 1 a 2 no lo puedo advertir. Pero pasar de 2 a 4 sí, mediante la subdivisión del cuarto pulso. Voy a situar aquí, haría patatita, 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 ya ha pasado. Patatita, 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 patatita. Subdivido y sigo. Patatita. Igual el siguiente. Patatita y patatita y ta y pa. Ese sería. Estos modelos de este ejercicio son ejercicios libres, creativos. Pueden durar los compases que queráis. Lo importante es que técnicamente los cambios, es decir, que si queréis estar en el compás de 2, o necesitáis 2, 3 compases, lo estáis. Son libres. Simplemente que los cambios, como digo, las anacrusas tienen que estar en su sitio. Aquí tenéis el modelo de 8 a 1 y de 1 a 8, y aquí tenéis el modelo de 6 a 1 y de 1 a 6. O sea, el modelo con la cruz y el modelo con el triángulo. ¿Qué hay que estudiar el triángulo? Lo mismo, simplemente aquí el dispar, digamos que es un poco más complejo. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo un triángulo y paso a un bastón. Cuando voy a 1, ahora el dispar, en vez de ser 1, 1, 2, 1, 1, 2, que os aconsejo trabajar las dificultades aisladamente, el siguiente dispar sería 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. ¿Por qué? Porque el 1 último va a ser la anacruza de lo que viene, que luego subdivide y termina. Otro ejercicio que podemos encontrarnos el día 31 con García Asensio. Los mandamientos de los calderones, un ejercicio de calderones típico suyo, el cual tenéis todos los mandamientos en el libro. En esta técnica la raya larga es punto esencial, como he dicho.
las anacrusas que nos inventamos porque ya las hemos dado o porque no están en la música se ponen entre paréntesis. Y aquí tenéis los distintos mandamientos que los tenéis que leer y que son todos los casos en que podéis encontraros en esta técnica. Y con esto tenéis deberes, que es repasaros en el libro la técnica. Vais a tener 1 hora de un vídeo YouTube que yo os voy a enviar, donde vamos a hacer una práctica virtual, porque aquí no vamos a tener tiempo de estar 1 horita haciendo ejercicios de técnica, pero lo podéis hacer en vuestra casa, junto con el vídeo tenéis 2 cosas. Y luego os aconsejo de que apuntéis todas las dudas que tengáis. Entiendo que es una clase muy veloz para aquellos que nunca hayáis tenido contacto con la técnica de Celibidache, pero creo que con la clase, con el YouTube que os voy a enviar, donde vamos a hacer juntos una clase de técnica con los ejercicios y demás, os puede esclarecer. La semana que viene nos volvemos a ver, nos volvemos a ver viernes, sábado y estar preparados para el domingo. Y si no hay ninguna pregunta más, pues sigo con la siguiente presentación que vamos a trabajar, porque aunque ya os he dicho que esto va junto con la fenomenología, van a ser la técnica de Celibidache y la fenomenología de Celibidache forman los 2 pilares básicos del pensamiento de García Asensio y su forma de entender la dirección, y que van a ser los pilares de nuestra clase del domingo. A mí me gusta explicar otros aspectos que nos hacen entender y conocer mucho más profundamente la dirección, porque para dirigir técnicamente muy bien hay que conocer muy bien la partitura. Los genios como Celibidache, incluso como García Asensio, cuando yo le he preguntado cómo trabajáis vuestra partitura, todos hemos dado clases de análisis, él dice García Asensio que Celibidache decía que la partitura se trabajaba como un libro que se lee, línea por línea. Esa es una síntesis brillante de cómo estudiar una partitura, pero algunos vamos a trasladar una serie de herramientas que son prácticas para conseguir los mismos objetivos. Así que paso a dar una serie de pautas, en resumen, para que abordéis el trabajo de la partitura. Porque si aquí no está bien la partitura en la cabeza, es muy difícil que técnicamente vaya a salir por los brazos. Muy complicado. Ya os digo, dimensión interna, trabajo en la mesa, dimensión externa, nuestro tiempo de ensayo y de concierto. Seguimos. Adelante. Me gusta hablar de 4 esenciales cuando trabajo con la partitura. La profesión de director, como vosotros mismos sabéis, lo que se ve fuera, me encanta esa foto, porque lo que se ve fuera son los aplausos, los trajes, la gente felicitándote, la gente que se cree que somos poco menos que magos, pero no. Los directores de verdad y los músicos de verdad que yo he conocido tienen un enorme pozo por debajo, y esto es lo que no se ve. Bueno, pues todo esto que tenía aquí de la punta del iceberg, todo esto es el trabajo con la partitura. Aquí tenéis, como os digo, mis esenciales. El trabajo de análisis de la partitura, que obviamente hay que abordarla desde todos los puntos de vista, partiendo de las herramientas que dan en el conservatorio, pero luego como directores vamos a añadir otras que son más prácticas para nosotros. Se basan en 3 cosas que son fundamentales. El análisis nos lleva a la respuesta de 3 preguntas importantísimas para un director, que son el kit de la cuestión.
La primera que tenéis, la primera de las conclusiones cuando analizáis la partitura es la resolución técnica. Y que os animo a que cuando cogéis las partituras de este curso, que yo tengo aquí y que generosamente nuestro coordinador Juan Antonio Blanco os ha mandado, es apuntar y tener claro siempre en una partitura dónde no podéis fallar con la batuta. Todas las partituras del mundo tienen sitios donde no se pueden fallar. Eso es el quid de la cuestión. Nuestra función como músicos es sintetizar el texto musical, respondiendo, como digo, como directores. ¿Cómo yo aplico el análisis a algo práctico? Algo práctico. Repito, primera cosa, ¿dónde no puedo fallar con la batuta? No puedo fallar en la anacruza, porque tengo que dar el tempo correcto. No puedo fallar en cierta entrada. No puedo fallar en calderones. No puedo fallar en retardando o acelerando. Segundo, ¿dónde y qué aspectos debo trabajar con la agrupación? Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos de la dimensión interna y de la externa. Preparar un ensayo es algo fundamental. Y a esas conclusiones solo se puede llegar cuando se conoce muy bien la partitura y se intuye o se conoce de antemano, no solamente que durante el ensayo, obviamente la oreja es lo más importante que hay en un ensayo de música. Se escucha y se corrige. Hasta ahí estupendo. Pero debemos de ir más allá. Y cuando se estudia una partitura, hay que adelantar qué aspectos, desde un punto de vista de construcción, debo de trabajar. Y eso responde el análisis. Y luego, la intuición y el conocimiento de la técnica a través del análisis de la partitura nos da una respuesta que es fundamental para que la técnica de la dirección no sea una coreografía, sino que lo que hacemos con los brazos desde un punto de vista técnico refleja la partitura, pero como hay tantas cosas que se pueden dirigir, se dirige aquello que es necesario. Es decir, que si yo tengo una música donde la melodía lleva un motor, si ese motor no funciona, tengo que dirigir el motor para que la melodía funcione. Y si el motor funciona, tengo que ir a la melodía para crear la línea melódica y sus contornos, según yo haya estudiado previamente. No existe y no se puede dirigir igual en cada momento, porque la intuición, cuando uno se estudia la partitura desde un punto de vista completo, cuando va al podio, tiene que intuir qué tiene que dirigir. Y yo estoy convencida de que todos vosotros lo hacéis por naturaleza. Todos tenéis y todos ponéis delante de la banda o de la orquesta y sabéis que por lo que sea, y perdóname Nazaret que te he visto por ahí y te saludo y estoy encantada de que estés aquí con nosotros, y si ves un percusionista que no se ha podido mirar los papeles porque te mira con cara de terror, tú diriges la percusión y le das la entrada a los timbales. ¿Pero por qué se los da? ¿Porque se los tienes que dar? No, se los da porque los necesita. Entonces la respuesta de qué debo de dirigir es lo que necesita. Y a esa conclusión de qué debo trabajar con la agrupación, dónde no puedo fallar con la batuta, no las da el análisis completo de la partitura desde un punto de vista del directo. Nuestro objetivo es recrear la escultura sonora descubriendo el alma de la partitura. Yo he definido de manera completa y sintética lo que yo pienso que es la dirección, a través de la intuición y de la imaginación. Cuando pongo imaginación, y lo pongo aquí de la intuición, este concepto de imaginación tan importante, no es que yo me haya vuelto loca y piense que la imaginación me va a llevar a pensar en dibujos animados, no. La cultura que uno tiene, que es su imaginación, pero en el término no de dibujos animados, sino de todas las imágenes que todos tenemos en nuestro cerebro,
y que han sido recopiladas a través de toda nuestra experiencia intelectual y cultural, en nuestra imaginación. Hace que a través de la intuición conozcamos la partitura. De esta manera, cuando yo dirijo entre la Caleta y Triana, yo veo los carnavales de Cádiz y veo un palio de Semana Santa. Pero es fundamental que para ello tengamos un bagaje cultural, y ahora volvería a la formación del director. Este es el objetivo de la partitura cuando lo analizamos, ¿no? Recrear la escultura sonora y descubrir el alma de la partitura. ¿Cómo? Cosas muy prácticas. Uno y fundamental. Cuando un director estudia, memoriza. Cuando uno está delante de 50, 60, 70 personas, no digo nada si estamos delante de orquesta, banda o coro, tiene que memorizar. Porque es imposible estar con ellos, con la partitura, con la batuta y leyendo con la cabeza agachada. Se estudia memorizando. Segundo, se tiene una comprensión completa de la notación escrita. De pronto algo pasa y hay una escritura que no, hay que investigar, hay que preguntar, y si luego no lo sabemos, pues no lo sabemos, si nos pregunta la banda, pues no lo sabemos. Pero hay que tener una comprensión completa. Si tenemos una sinfonía de Mahler con un montón de indicaciones en alemán, si el alemán no es nuestro idioma o no lo conocemos, hay que traducirla, al igual que el inglés, al igual que el francés, al igual que el italiano. Incluso en español, algunas veces aparecen también cositas súper peculiares que tampoco las entendemos en español. Así que al loro, directores. Hacer un análisis formal, y aparte cuando lo analizamos formalmente, ya podemos ver la estructura fenomenológica detrás. Hacer un análisis estético, y no una tontería, no es que nos pongamos a hacer un comentario de filosofía detrás, sino que tenemos que conocer al compositor para intuirlo, de un punto de vista histórico y de pensamiento. Cosas prácticas. Agrupación de compases entre 1, 2, 3, 4 y 5. Yo he estudiado y conozco perfectamente, porque en fin, he tenido numerosos profesores de análisis que me han enseñado cada uno su método, y al final la agrupación de compases de 1, de 2, de 3, de 4 y 5 es lo que más ayuda a organizar las cabezas de los directores. Que luego que si esto es motivo, o es célula, o es semifrase, o es frase, la frase de 8, no, la semifrase de 8 y la frase de 16, bueno, lo que quiera. Ya, eso ya es secundario para, yo creo, cada uno coge la herramienta y las que yo doy, coge las que valen, pero yo garantizo que contar compases en agrupándolo en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, simplemente ya visualmente ya te hace tener un camino en la partitura. Hay que estudiar las dinámicas, para empezar, y lo dije cuando hemos hablado hace un ratito del sonido. Cuando se estudian las dinámicas, estudiamos el mínimo y el máximo que el compositor nos va pidiendo. A través de eso podemos gestionar todo lo demás, porque la dinámica nos da el volumen de la masa sonora con la que vamos a hacer la escultura musical. ¿Qué hay que conocer? Estudiar la articulación, os acabo de dar un mapita maravilloso de distintos acentos y tal, y si tenemos unos conocimientos estéticos y culturales y escuchamos cómo es un punto en Mozart y cómo es un punto en Bartók, pues podemos tener un criterio que es fundamental para el director. Estudiamos el sonido, lo hemos visto antes, estudiamos la estructura fenomenológica a base de trabajarla, de cantarla, de leer las líneas, como decía Cheleridac. Y cuando todo esto se tiene claro, es mucho más fácil pasar ya al plano técnico y expresivo, que es la gestualidad del director, a través de la técnica. ¿Y qué estudiamos? Estudiamos el brazo derecho del director, y que hemos dicho que vamos a mover con nuestra técnica de todo el brazo, con el que vamos a hacer las relaciones, con el que vamos a hacer anacrusas, pero ojo, también se trabaja el brazo izquierdo, primero marcando, en primer lugar, igual si en algún momento es necesario, y por supuesto cuando se trabaja en casa la técnica, porque es mejor que la mano izquierda sepa hacer la técnica de Cheleridac que tenerla guardada detrás de la espalda. Y luego os pasaré la semana que viene, porque es un poquito de ampliación de técnica, y aparte es algo que no aparece en el libro de Asensio, una serie que es un listado de distintos movimientos que la mano izquierda puede hacer. Así ahora mismo, así a voz de pronto, os puedo decir que el brazo izquierdo, ¿qué puede hacer? Pues el brazo izquierdo puede hacer crescendo y disminuyendo, puede hacer una línea legato, puede hacer
un ataque staccato, puede frenar un instrumento que está tocando demasiado fuerte, puede invitar a tocar. Mirad si ya tenéis distintas soluciones. Pero con todo y con eso me lo apunto, y si no, yo estoy segura que Juan Antonio lo está apuntando, lo que digo que voy a hacer la semana que viene para que no se me pase, y que son un poquito de cositas de ampliación que debido a mi experiencia con mis maravillosos alumnos de los encuentros que hemos pasado este último año, pues he hecho un recopilatorio de cosas que yo creo que son útiles y prácticas. Y ojo, los directores tenemos expresión facial. Los directores de coro sonríen esto. Y los directores de ópera también. Es importante transmitir con la cara, desde la música que queremos interpretar, hasta tener visualmente a todo el mundo, a toda la banda, absolutamente comunicados contigo, para que estén atentos, para darles confianza. Hay mil cosas que se transmiten con la cara. Así que donde tantas cosas pasan haciendo música en vivo, pues muy importante que la expresión facial esté a vuestra disposición. Ahora últimamente todo el mundo utiliza las mascarillas, pero no pasa nada. Se puede sonreír con los ojos, se puede llamar la atención con los ojos, se puede expresar muchísimas cosas. Así que hay que trabajarlo y es fundamental. Como anécdota os diré que de las últimas cosas o de los últimos, en mi experiencia en el Teatro Real haciendo Tosca, este verano se me acercó un cantante de altísimo nivel mundial que me dijo solamente una cosa, dice: yo lo único que necesito de un director, y estamos hablando de gente, o sea, que se sube al escenario y que canta durante 2 horas y se la juega, con unos niveles de exposición altísimos. Me dijo: lo único que quiero de un director es que sea claro aquí y que esté conmigo. Y llevan su parte de razón, porque ellos están sin partitura y su manera de sentirse acompañado en la mirada. Si nosotros no estudiamos memorizando, si nosotros metemos la cabeza dentro, estamos perdidos. Y me pareció una manera muy sintética de resumir esta locura que es cómo dirijo. Pues, estúdiatelo bien, sé claro aquí y está conmigo. Y por último aquí pone lo de las piernas. Esto es una cosa que no es tan importante, pero bueno, lo es. Nosotros en el podio estamos asentados sobre nuestras piernas. Hay gente que dobla las rodillas al dirigir, o se pueden coger tics. Sin darnos cuenta podemos estar andando para atrás y para adelante sin darnos cuenta. Hay que tener cuidado en tener una buena conciencia del cuerpo de una manera global cuando se trabaja la dirección de orquesta. Por supuesto, los brazos son esenciales, pero forman parte de un todo que somos nosotros y al final dirigimos nosotros. Herramientas para un buen estudio de la partitura: una buena edición. Una buena edición. Lo repito, una buena edición. De verdad, no sabéis lo que arregla, el tiempo que se ahorran cuando tenemos unas ediciones que en vez de manuscritas se leen bien, que están bien, que se pasan las páginas en su sitio, que el texto es fiel al original. Urtext, por favor, de todo, porque no es lo mismo. Y si a mí me ponen un tipo de notación de una sinfonía de Mahler, esa escritura solo puede ser de Mahler y no de nadie más. O si me ponen una escritura de Mozart, es de Mozart y no de nadie más. Y si me la ponen de Rossini, es de Rossini, porque cada uno tiene su herramienta y su manera de notar. Y cuando tenemos la experiencia de estar con los más grandes y estudiar las partituras de los más grandes, al final acabamos sabiendo su lenguaje, igual que la gente que sabe de literatura sabe si una novela es de Cervantes o es de Vargas Llosa o es de Molière o de Shakespeare o de Lorca, por el tipo de lenguaje. Pues igual nosotros, pero desgraciadamente la edición de partituras no siempre ha sido buena. Entonces, por favor, ahora que estamos entrando en una época donde hay buenas ediciones desde todos los puntos de vista, musical y práctico. Buenas grabaciones, igual, sabiendo de sus limitaciones. Una grabación es una fotografía estática, que está pasado por unos filtros de micro, pero sabiendo sus limitaciones, que nos transmite sus errores por el oído y nos los mete en el subconsciente, que nos hace anular nuestro sentido crítico. Mirad todo lo que estoy diciendo, pero con todo y con eso,
una herramienta, sobre todo cuando tenemos cierta prisa, etcétera, etcétera, una buena grabación ayuda. A mí personalmente me suele ayudar al principio, para hacerme un concepto, o sea, para generar un concepto imaginario de la partitura. Y sobre ese, que yo me hago a base de escucharla y familiarizarme con ella, luego ya la abandono y ya me hago yo, estudiando la partitura como si fuera un libro, me hago mi propia idea. Y luego hay distintos esquemas que nos deben de ayudar. Una de las capacidades que un director de orquesta tiene que tener más desarrolladas es la capacidad de síntesis. Y estos esquemas, ahora volvemos a eso. Como este es de nuestra amiga María Ángeles Sánchez, de la Marcha en Lava, son unos esquemas musicales que nos ayudan a través del análisis. Aquí pone su punto culminante, donde están los temas, el tema A, el tema B. Armónicamente nos sirve para ver de un solo golpe de vista, en este caso la Marcha en Lava. Aquí tenéis otro ejemplo. Este es un mapa conceptual que realicé de la obra de Valero Castells, de Fararira, y es otro mapa, distinto al anterior. En este caso aquí tenéis la conceptualización de la partitura, sus elementos más importantes desde un punto de vista de analítico, la armonía, la rítmica, la melodía, los timbres, en qué destaca, para yo tenerla clara en mi cabeza, el contrapunto. Y aquí abajo veis un análisis técnico, porque esta obra era muy buena para ejemplificar la técnica. Veis aquí que pone, aquí arriba tenéis compases, 1, 35, 41, ¿dónde está el punto culminante? El punto culminante, porque esto era una obra en 2 movimientos, digamos, no tenía 2 puntos, digamos. Y aquí planteo el punto culminante, finalmente estaba aquí, que es el que está más alto, en el último, pero tenía diversos, digamos, climax de llegada, y estuvimos hablando sobre si tenía un punto culminante o 2 puntos culminantes, en fin, todos los debates que debemos de tener los directores de orquesta. Y como veis, aquí tenéis, como os digo, pues el análisis, en este caso técnico 1-1 legato, básicamente del 1 al 35, 3-1 a partir del 35, luego 1-1, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego aquí también podemos ver una evolución, que igual que se puede hacer un mapa para estudiar las dinámicas, dónde está la dinámica más piano y más alta de una obra musical de 500 compases, también se pueden hacer, cuando así nos es de utilidad, un mapita de la evolución rítmica que el director tiene que tener clara en su cabeza cuando hay muchos cambios de tiempo, como era el caso de esta obra. Un secreto, aprovecho. Un secreto de buen director para que te salga bien la música es elegir el tempo que es necesario para que ésta tenga lugar. Es decir, que si yo llego a la orquesta de Radio Televisión Española, una orquesta fabulosa, y pongo el tempo exacto que yo creo que en esa sala, para que salga una sinfonía un movimiento de una sinfonía de Tchaikovsky, tengo el 60%, el 70% de éxito en el ensayo. Porque mi criterio, o sea, mi decisión de ese tempo va a dar lugar a que todo lo demás pueda sugerir. Si nosotros los directores tomamos una mala decisión sobre el tempo en un concierto o en un ensayo, hay muchas probabilidades de que nada encaje y todo salga mal. Porque la música solamente puede tener un tempo para que tenga lugar en ese espacio y con ese grupo. La intuición del tempo preciso es una de las mayores garantías de éxito de un director, pero eso solo se sabe a base de la experiencia y de la intuición. Otro ejemplo de cómo trabajar una partitura. Aquí tenéis la partitura de Música y Vinos, que es un paso doble que está en este curso. Y aquí tenéis las líneas amarillas, que son las líneas con las que yo parto las partituras. Aquí lo vamos a ver un poquito más, si tengo oportunidad. Ahí tenéis el ejemplo y aquí tenéis la partitura completa. No me gusta en exceso daros materiales masticados, porque entonces vosotros no desarrolláis vuestro propio criterio. Y como directores
Creedme que lo más importante es que desarrolléis un criterio sobre todos los aspectos sobre los cuales los directores tenemos que tomar decisiones. Porque cuando estéis con vuestros grupos, ni García Asensio, ni yo, ni Chelevidaque, ni nadie va a estar a vuestro lado, ni para responder las preguntas, ni para deciros si lo estáis haciendo bien o mal. Para eso es fundamental que tengáis criterio. Y mi función es daros herramientas y haceros pensar y que toméis decisiones para que vuestra formación sea lo más profunda posible. Y la división, que es una tontería, la división de compases ayuda muchísimo visualmente a la hora de ensayar y a la hora de organizar las cabezas en estructuras que generen la estructura de la partitura. Y es mucho más fácil tomar decisiones sobre si estos 4 compases abren o cierran que sobre la decisión final de pronto dónde está el punto culminante, pues ya lo sabré. Pero si yo voy leyendo el texto, 4 compases más 4 compases más 4 compases, voy sabiendo si esos compases abren o cierran respecto a lo anterior. Que es la pregunta que siempre nos debemos de preguntar cuando hablamos de música, que es de tensión y de relajación generando estructuras. Ya veis aquí, de manera rápida, si estáis interesados no tengo ningún problema en pasaros esto, pero quiero que hagáis vuestro propio análisis. Yo estoy dando lo que a mí me sirve, lo que a mí como directora de orquesta me sirve a diario, pero cada uno vais a tener vuestra forma de aproximaros a la partitura. Repito, funciona lo de la agrupación por compases. ¿Por qué? Porque cuando hay compases, por aquí creo que hay algunos ejemplos, donde en vez de 4 son 3, y eso hace que de pronto nos perdamos y vamos leyendo por intuición. No, aquí sé que hay un grupo de 3 musicalmente, y aquí vuelve un grupo de 4, y aquí un grupo de 5, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Caracteres, veis dinámicas, habéis visto calderones, habéis visto, aquí pone graduar, cambio de instrumentación. La partitura ya me la he estudiado y sé que ahí en ese punto, a la hora de trabajar en el ensayo, tengo que graduar la instrumentación, tengo que estar al loro de ese aspecto. Y bueno, hay muchísimos otros. Aquí tenéis un ejemplo, que era lo que pretendía que... Y voy a proseguir a ver si... Un momentito. Quiero volver para que veáis que la presentación, porque la vais a tener, aquí hay un anexo de guía rápida de análisis musical. Si algunos por lo que sea necesitáis refrescar ideas, aquí tenéis una guía rapidísima. Esta guía la puede tener un director o cualquier músico, cualquier especialidad. Saber qué tipo de música es la que estoy dirigiendo, tener un plan armónico, un plan melódico, un plan rítmico, un plan de sonido, ya os he dicho, y tenéis antes tipos de sonido práctico, sonido brillante, sonido opaco, ligero, pesante, cosas prácticas que nos afectan al director, no son teóricas. En fin, y aquí tenéis los ejemplos de antes, y vuelvo, cuando uno se estudia la partitura con profundidad, la conclusión tiene que ser dónde no puedo fallar, qué debo de trabajar, y tener siempre claro que debo de dirigir lo que los músicos necesitan, porque si no estoy haciendo una coreo. Y los directores, lo peor que nos puede pasar es que piensen que estamos haciendo una coreografía. Una cosa que es nueva de este curso, y es puesto que estáis viendo que soy muy pesada con lo de qué debo de dirigir, dónde no puedo fallar y qué tengo que ensayar, he hecho una ficha muy básica que ayuda bastante a recopilar los aspectos fundamentales de una obra musical, de manera que si vosotros os sabéis bien una partitura es cuando vosotros podéis completarla con normalidad esta ficha. Esta ficha habla de un título, que no es una tontería. Los títulos de las partituras dan información, porque nos dicen qué género son. Un estudio de no sé quién, la fantasía de no sé cuánto, una suite de no sé qué. Y eso ya no empieza a estructurar la cabeza. Lo siguiente, si tiene opus o tiene algo, tiene un orden. Por tanto, tiene una relación con el resto de la obra del compositor. No es lo mismo la quinta sinfonía de Beethoven que la séptima, que la octava, que la novena. ¿Por qué? Porque tienen una continuidad o no.
Hay veces que hay sinfonías que están escritas antes de lo que ponen su nombre, ¿no? Porque compositores no son seres perfectos, algunas veces eran muy desorganizados y iban terminando y haciendo obras, pues algunas veces muchas al mismo tiempo. En fin, todas estas cuestiones son muy importantes porque cuando uno conoce el título y el compositor, ya tiene mucha información. No es poner solo el nombre, sino conocerlo. Otro aspecto importante, la fecha de composición de una obra. ¿Por qué? Porque cuando sabemos la fecha aproximada y conocemos el contexto histórico, sabemos qué influencias puede tener esa pieza musical y qué influencias puede tener tanto para la posteridad como influencias puede tener de compositores anteriores, pero para eso hay que saber situarla. Hay que saber que Brahms tiene influencia en Mahler y no Mahler en Brahms, por ejemplo. Cosas de esas. Seguimos. Cuando describimos una obra, cuando no la sabemos de verdad, yo ahora que estoy trabajando con profundidad esta pieza tan maravillosa de Lorca, al principio no sabemos contestar con precisión a la pregunta cuál es el alma de la partitura, qué tipo de sonido quiero y qué carácter tiene. Pero garantizo que cuando la habéis estudiado, sabéis decir, este es el alma de la partitura. Cuando ya tenéis experiencia podéis ir más rápido a esa cuestión, pero si no, el trabajarla hace que llegue esa respuesta. Siguiente aspecto de trabajo de una descripción de obra, la estructura. Cuando yo me la estudio, aparte de estudiármela desde todos los puntos de vista, lo que tengo que estudiar es la descripción de la orografía del terreno. Es decir, cómo transcurren las tensiones y distensiones para llegar al punto culminante. Esa es la estructura. La respuesta final puede ser el punto culminante, pero antes de eso tengo que saber qué está pasando para llegar al punto culminante y para relajarlo. Y sobre eso, al final se toman decisiones. Por ejemplo, el tempo, que genera esa estructura. Y luego, aspectos importantes, cada obra es un mundo y tienen llaves distintas para ser entendidas. Pero todas hay que estudiar el estilo, la articulación, la notación y las dinámicas. A veces solamente el aspecto interesante de la obra puede ser la dinámica y la notación. La articulación es importante porque es una obra todo legato, bueno, pues ya está. Pero se pasan por todos estos aspectos para tener una buena descripción de una obra para un director. Cuando hablo de articulación y de dinámica estoy hablando del tipo de sonido. Y de notación también. Y de estilo también. Al final es todo esto lo que te hace es preguntarte muchas cosas que tienen que tener respuesta para generar música. Y luego vienen las dos preguntas estrellas. ¿Dónde no puedo fallar con la batuta? Y esos son los aspectos que cuando yo ya me sé más o menos la partitura, digo, a ver, esto y esto me lo tengo que repasar antes del ensayo, porque esta Anacruza es difícil. A mí me pasa con las obras que yo estoy haciendo ahora de Rossini. Yo tengo claro que de las 11 obras que tengo de Rossini entre oberturas y arias, yo sé cuáles son los 5 puntos técnicos más difíciles de 1 hora y 10 de música. ¿Y cuáles son los más fáciles? Entonces, como yo voy cambiando, a diario yo estudio las partituras, pero siempre de un punto de vista distinto, pues me repaso las cosas difíciles técnicamente y mañana me repaso el texto en italiano. Y hoy me hago las oberturas y mañana pues resulta que vamos a hacer un estreno de una obra de Mercadante, una obra, se llama La Obertura del Regente, un estreno de esta obertura en tiempo moderno, ha hecho una edición la Fundación March, que se estrena el 27 de octubre. Y resulta que es una obra estupenda, pero como los compositores de ópera escribían realmente rápido y dejaban mucha toma de decisiones de dinámicas a los intérpretes y al director, pues le faltan dinámicas. Entonces yo me he dedicado durante un buen tiempo a intuir qué dinámicas le faltan a la partitura porque musicalmente las necesita, apuntarlas e interiorizarlas. Y luego
ahora que estoy poniendo el ejemplo de mi concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid, como digo, el 27 de octubre, que se retransmitirá en streaming a las 6:30 de la tarde por la Fundación March, así que si queréis divertiros un rato y verme en acción, el miércoles estaré dirigiendo Rossini. Ya os digo, yo sería capaz de las obras de Rossini poner en primer lugar donde no puedo fallar con la batuta, hay unos recitativos que son complejos y no se puede fallar, y luego, pero cada uno tiene sus puntos según el nivel técnico que cada uno tenga, claro, y luego tener y conocer dentro de esta ficha de estudio la planificación de ensayo y localización de dificultades. Cuando uno tiene claro que tiene que trabajar con una orquesta, igual que he dicho que la elección de un tempo es el 70% del éxito de un director para trabajar, la organización de un buen ensayo hace que con estas orquestas que son del más alto nivel y donde el tiempo es absolutamente oro, pues si te organizas bien, puedes ensayar más y puedes llegar a la excelencia y tocarla como siempre así, como rozarla con la punta de los dedos. La excelencia es algo que tú crees que está ahí y que puedes alcanzar. Yo he tenido orquestas que han sonado muy bien y cuando crees que la tocas con la yema de los dedos, se va más alto, siempre más alto, siempre más alto. Y siempre hay 1000 cosas que se pueden trabajar con una orquesta, en fin, una orquesta profesional, al igual que con una agrupación y con una banda amateur. Así que nada, este es aquí tenéis en mi tercera presentación y me queda poco más, ya que veo que esto va rápido. Os voy a dar la cuarta, que va a ser aún más breve, en 5 minutitos os voy a presentar una presentación bibliográfica de una serie de libros que para mí han sido fundamentales para desarrollarme como directora de orquesta, así de fácil, y es esta. Así que también la vais a tener, bibliografía básica para un director. Aquí tenéis el libro de técnica de Celibidache, tenéis, podríamos hablar, si tenéis preguntas o como tengo ahora, a partir de ahora tengo 15-20 minutitos, si queréis que alguno de los temas que hemos hablado queráis que conteste preguntas o lo desarrollemos un poco más en profundidad, porque ya sabéis que yo puedo estar hablando de fenomenología un año, pero claro, entiendo que hay más aspectos, que eso es un curso express, hacer un curso de 5 días es imposible convertirnos todo en ingeniero de camino en 5 días, ¿verdad? Pues igual de difícil es de convertirnos en directores. Así que doy información para que cada uno coja y desarrolle la que más necesite. La técnica, Celibidache. La fenomenología, aquí tenéis un libro es una traducción de Ricardo Chamarella, de la única traducción española que hay de una conferencia de Celibidache, en palabras de Celibidache, la conferencia de Múnich. Esta es la traducción y se llama Fenomenología de la música, una presentación de la conferencia de Múnich. Está en Melos, un libro maravilloso. Sobre la orquesta, su contexto, estilo, historias, historia de los instrumentos. Estos dos libros, este se ve regular, se llama The Orchestra y el libro The Birth of the Orchestra. Sobre orquestación, historia de la orquestación, os recomiendo a Adam Carse, que es un libro muy antiguo pero muy bueno, y por supuesto Samuel Adler, el estudio de orquestación. Es imprescindible que los directores conozcamos los instrumentos y sus límites, porque si no los conocemos no podemos pedirle qué hacer con ellos. Libro sobre arcos, para aquellos que dirijáis orquestas. Esto es un libro maravilloso que se llama Guide to Orchestral Bowing Through Musical Styles y habla de todo tipo de arcos a través de los distintos estilos musicales. Aquí tenéis más libros sobre estilo, un libro maravilloso, el de la interpretación histórica de la música, se lee súper fácil, los 4 libros de Hanno Burt. O sea, son la Biblia, especialmente si queréis leerlos en orden y en valor, os recomiendo sí o sí el discurso musical, que es este libro, el discurso sonoro. La música como discurso sonoro.
Luego os recomiendo el artículo fundamental del diálogo musical. El artículo sobre Mozart es esencial. La música es más que palabras, es el libro que antes he dicho que es de música romántica, que habla de compositores románticos, pero habla de estilo, habla de Dvorak, habla de Schubert, habla de Beethoven, habla de Schumann, y el libro dedicado a Mozart, por supuesto. Para cuerdas, para estilo musical clásico y prebarroco, el libro de Mozart, fundamental para saber, porque su padre era el que le dijo a Mozart lo que significaba un tenuto y lo que significaba una lagrimita encima de una nota, versus un punto o versus una línea. Tratado de Mozart, fundamental. Libro de nueva edición, El perfecto maestro de capilla, Mattheson. Este libro de Mattheson es un libro de estilo barroco y es el primer libro que se escribe sobre lo que luego va a ser el director de orquesta, que es el maestro de capilla. Son 2 tomos así, pero merece la pena nada más tenerlo en la librería por cultura musical, por saber de dónde venimos. Divagaciones rossinianas. Este es el libro que yo últimamente tengo, el libro de cabecera de mis últimas 3 semanas, por el concierto Rossini que estoy diciendo. Es un libro que habla mucho, muy bien de Rossini, por el gran director de orquesta Alberto Otzera. Cuando recibimos información tan magnífica como hace Hanon con Otzera sobre estilo musical, Rossini, Mozart, Bach, Monteverdi, hace que cuando nosotros ya hemos estudiado un compositor y entendemos su lenguaje, somos capaces de abrir la llave de otros lenguajes de otros compositores sin darnos cuenta. Por eso es tan importante profundizar en los genios de la música clásica. Luego me da igual que vayamos a dirigir un pasodoble el maestro Domingo. Para mí tiene el mismo valor que una sinfonía de Schubert, pero porque es música genial. Pero hay que trabajar los grandes maestros, aquellos que estudiáis solo dirección de banda o estáis perdiendo un universo. Luego os centráis en vuestra especialidad, pero acudir siempre a los genios. Y los genios están donde están. Y hay que estudiar a Palestrina y a Tomás Luis de Victoria. Y están en el coro, pues al coro habrá que ir. Aquí tenéis también de la Royal London Academy, creo que son estos libros, pero están muy bien y tienen listas Spotify y guías para estudiar los distintos estilos. De manera muy sintética, pero una buena introducción, el estilo barroco, el estilo clásico y el estilo romántico. Está muy bien. Ese es el libro por antonomasia de los directores de orquesta, porque es un libro de repertorio donde están las obras principales de cada uno de los genios de la música clásica para orquesta, con sus correspondientes instrumentaciones, fundamental para programar. Para banda, estoy segura que hay libros americanos estupendos, pero mientras que los encuentro y no los encuentro, no sé si voy a tener oportunidad, se me va a abrir, pues sí. Hay una página web maravillosa, gratuita, que se llama WinRed Project, que tiene una información fabulosa sobre compositores, todo lo que queráis, esto de repertorio de banda, actuales, donde si pinchas Samuel Adler, que ha escrito, pues aquí tenéis su biografía y sus obras principales de manera estupendísima. Y luego, como no, tenéis que tener siempre el Grove. El Grove es la enciclopedia en inglés más importante de música clásica. Esto es una bibliografía para todos los músicos. Para tener herramientas para ensayar, os recomiendo este libro, que aparte, si hay oportunidad, y creo que sí la habrá, veremos en una presentación, pasaré una presentación en español, con una presentación resumen de este libro estupendo, donde pone distintos escenarios, prioridades, estrategias y aspectos esenciales, junto con el repertorio de la música instrumental y para ensemble. Cómo ensayar.
Este es un libro de Diane Vitry, directora de orquesta americana, sobre, ya esto hablamos de cosas más prácticas. Beyond the baton significa que cuando uno ya es un gran director, hay 1000 cosas que tiene que saber de administración, de gestión de la carrera, que tienes que conocer, porque si no, en tu casa no estás dirigiendo nada. Y este libro es un buen libro justamente para empezar y para hacer una carrera, al igual que este libro, Beyond the Talent, donde te dice cómo crear una carrera exitosa. Pero si no tienes la información de antes, esto sirve de bien poco, pero luego hay que saber manejarse y saber hacer el proyecto interesante, saber venderlo, saber buscar sponsor, tener apoyo de ayuntamientos, de juntas directivas, tener visibilidad en las redes, una buena página web, unas buenas grabaciones, etc, etc, etc. Y esto es un libro que ha sido publicado en junio de este año, se llama The Orchestral Conductor's Career Handbook, va sobre lo mismo. Este libro es un libro muy práctico, también en inglés, del director de orquesta Carl Tapilo, que ha sido durante muchísimos años el director del Cleveland Institute y es un especialista en haber formado a jóvenes directores que ahora son directores musicales por el mundo, y también tiene unos inputs muy interesantes sobre justamente cosas muy prácticas para jóvenes directores de orquesta. La dirección de orquesta no es solamente, como digo, no solamente la batuta lo importante, sino que también tenemos esa dimensión, digamos, externa, exterior. Nos tenemos que formar también como líderes, y os recomiendo este libro que es de Patricia Ramírez Loeffler, que es una psicóloga que divulga magníficamente bien, y es un libro muy chulo y de cosas muy básicas, porque habla a través del fútbol. Los que me conocen saben que yo soy un poquito futbolera, pero soy futbolera, pero trato el fútbol parecido a la dirección de orquesta. Me gusta por cómo se organiza, por cómo se mueve, cómo toman decisiones, etcétera, etcétera. En el libro este habla el 65% es de manera general, para liderar. ¿Cuáles son los mimbres de un líder? Y el otro hace ejemplos con el fútbol, que en mi caso, como ya he dicho que me agrada, pues. Pero es un buen libro, porque puede ayudar a todo el mundo, de todo tipo, desde todo punto de vista. Una de las cosas más desagradables que un director de orquesta o de banda se encuentra es que cuando se pone delante, igual que los maestros, una de las cosas que más nos pueden doler, aparte de ese, cómo gestionar los momentos de cierta tensión que algunas veces se generan. A mí me ha servido este libro de cómo defenderme, no porque yo lo haya tenido que hacer, porque he tenido la suerte de no estar en situaciones muy dramáticas, pero si tú estás en un ensayo y alguien te contesta mal, te puede mover el podio. Y hay que saber tener mucha mano izquierda y saber cómo bandear situaciones, cómo enfrentarse a ellas, para que el grupo no se te vaya de las manos. Los que sois profesores, tenéis máster en esto. Este libro, que está recomendado por Patricia Ramírez, es un libro donde te da herramientas, si no las tienes, para defenderte, y no solo para defenderte, sino para saber manejar situaciones tensas, que la mayoría de las veces y los directores tenemos que trabajar para crear un ambiente de lo más propicio para hacer música, que es un ambiente relajado. Yo se lo digo a mis alumnos del Conservatorio de Alcalá de Henares: no me hagáis enfadarme, porque si me enfado ya no hago música. Y me enfada no hacer música. Yo vengo aquí a eso, no a enfadar. Gracias a Dios la mayoría de las situaciones nunca va más allá de llamarle la atención porque hablan mucho, porque tal. Pero bueno, está bien estar formados por si hay situaciones en las que necesitamos este tipo de recursos. Y luego, como ya he dicho, ya habéis visto que la música, la dirección de orquesta es un calidoscopio, tiene múltiples dimensiones, y cuanto mejor estás internamente, cuanto más calmada, cuantas más raíces tienes, mejor se puede hacer música, que nuestra misión, mejor la podemos comunicar. Es una profesión, la nuestra, apasionante, bella, de permanente descubrimiento de uno mismo y de la música a través de los demás. Es un universo por los cuales nosotros y vosotros estamos locos por ella.
cuanto más se trabaja uno por dentro, porque cuando uno es joven, o los que soy más jovencito, diré, ¿qué hace la maestra aquí meditando? ¿Qué rollo? Vale, de acuerdo. Cuando yo tenía vuestra edad, no me lo planteaba, me parecía algo que era superficial. Pero cada vez más creo que cuanto mis raíces son más profundas, más puedo crecer, más fuerte soy y más puedo comunicar y convencer. Más me siento segura delante de la orquesta para tener la autoridad y la capacidad de convicción y que me hagan caso. Porque si no, la orquesta, si no creen en ti, no te hacen caso. Pero si tú no crees en ti, la orquesta lo huele todo y tampoco te lo hace. La orquesta y las bandas te calan enseguida, igual que los alumnos en una clase. Entonces tenemos que tenerlo todo muy bien estructurada toda nuestra formación para que sea lo más completa posible. Y el libro de El poder de la hora es un libro precioso que te hace hacer un ejercicio de interiorización y de meditación que te sirven para la vida en general, para ser feliz. Y El cerebro de Buda es un libro más analítico que también te habla de la importancia de la meditación, pero sobre todo lo demuestra con números. Es un libro más científico, digamos, ¿no? Y El poder de la hora es más práctico. Pues nada, aquí os dejo mi bibliografía, que para mí ha sido lo más útil en los últimos 10 años. Yo creo que si me fuera a una isla desierta me llevaría esto y unas sinfonías de Mozart, las sinfonías de Brahms, me llevaría 3 o 4 óperas de Puccini y a lo mejor yo creo que ya sería la novena de Schubert, la segunda de Schumann. Bueno, ya paro porque si no me llevaría muchas cosas, ya habéis visto, ¿no? Pero en fin, por supuesto de banda también me llevaría, ¿eh? Me llevaría el repertorio de pasodobles, que es que me fascina. No creo que haya en el mundo gente con más talento que los compositores de música española para hacer pasodoble y zarzuela. O sea, yo estoy feliz y encantada de trabajar ópera italiana y de trabajar música alemana a través de la sinfonía, pero así en petit comité os diré que la música española me fascina y me llevaría a nuestros pasodobles porque tiene una gracia y una chispa que solamente está al servicio de los más grandes. Así que nada, encantada de que hayáis estado con nosotros 1 hora y 3/4. Se abre el turno de preguntas. La semana que viene mi idea es que, os cuento, la semana que viene la idea es que nosotros, yo no quiero ser un papagayo otra vez con 1 hora y 3/4 de charla sobre las partituras. Yo quiero que seáis directores formados para que cuando vayáis a hacer las prácticas seáis capaces de que no os tiemble la batuta, más allá porque algunos no nos conozcamos y os dé un poquito de corte, pero no porque os falte información aquí. Entonces, estudiaros las partituras con estas herramientas que os acabo de dar y llegando a las conclusiones de que seáis capaces de hacer en la ficha que os he puesto hace un rato. Sé que al final me enrollaré hablando de las partituras, pero me encantaría que hubiera alguno de vosotros que se enrollara más que yo. Entonces, dudas sobre del estudio de las partituras, vamos a hacer el viernes que viene. Dudas técnicas sobre las mismas y musicales. Vamos a hacer dudas sobre la técnica. Y es un aspecto en que hago mucho hincapié porque cuando venga García Asensio el domingo, él va a hablar de técnica. Y vais a tener al mejor de los mejores delante vuestra haciendo técnica de chelidad. Necesito que os estudiéis el libro y que todo esté claro. Si hay dudas, el viernes que viene. Su DVD lo vais a tener a vuestro servicio, vais a tener todas las presentaciones que habéis visto ahora mismo, os las vamos a mandar. Vais a tener un enlace de YouTube para que os pongáis mirándome en un vídeo de una clase resumen de técnica para que podáis empezar más allá de los vídeos de García Asensio. Y poco más, os anticipo una cosa. Esto que voy a decir ahora no es para nada obligatorio. Mañana a las 5 de la tarde tengo la reunión con la cantante que va a interpretar las canciones de Lorca. Si os habéis puesto a estudiarlas, os anticipo que es un arreglo de López Carreño
que seguro que lo he hecho con la mejor de las intenciones y está muy bien hecho, pero hay cosas que no encajan con el original de Lorca de piano y canto. Entonces, mañana voy a tener una reunión a las 5 con la cantante para hablar de los tempos de las canciones y de esas cositas importantes que hay que poner, que hay que hacer antes de que llegue. O sea, esa reunión en la que yo tendría con la cantante si yo fuera a tener un concierto con ella. Que en este caso el concierto no lo tengo yo, porque un curso, yo se lo digo a Juan Antonio Blanco, que un curso es más dificultoso que un concierto para mí, porque lo que tengo que hacer es que el concierto que yo haría, tengo que hacer que lo hagáis vosotros. Entonces, yo os preparo el terreno, estudiándome las partituras yo y poniéndola en común con vosotros. Pero es necesario, y os aconsejo que siempre que tengáis una solista en un concierto, tenéis que citaros antes con la solista para poner en común las ediciones, los tempos, si hay algo que no le gusta, porque todo eso os va a hacer ahorrar tiempo. En fin, que mañana a las 5 tengo la reunión previa con la solista. El que quiera venir está invitadísimo a estar presente y empezar a tomar nota, porque esa es la versión, lo que ella y yo consensuemos va a ser la versión que se va a hacer. ¿De acuerdo? Que no, pues ya recibiré la información más adelante, vamos a grabar la reunión Belén y yo por si la queréis ver en diferido, pero si queréis estar presente, decírselo a nuestro coordinador y el enlace va a ser el mismo que el del de hoy. Y así tenéis, pues digamos, como una experiencia de algo real. La reunión de mañana es súper real. ¿De acuerdo? Y ya está. Y creo que no me dejo nada. Y nada más. La semana que viene, como he dicho, prepararon las partituras, repasaron la técnica y vamos preparándonos para el día 29, que son las prácticas. Ha sido todo un placer. ¿Dudas, dudas, 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 dudas? ¿No? ¿Nada? Maestra, un minutito de la coordinación, ¿vale? Si alguien queda del hotel que no me lo haya dicho, por favor, decídmelo porque quedamos muy poquitas habitaciones. Si alguien tiene alguna duda, luego me escriba por privado, ¿vale? Ya está, maestra. No le deis mucha guerra a este caballero, que no sabéis la cantidad de horas que nosotros le echamos al curso. ¿Vale? Ser lo más eficaces posible. Así que nada, familia, encantada de estar esta tarde con vosotros, el viernes que viene más, y estoy yo y Juan Antonio a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un besito fuerte. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias.